Hola, yo soy Verónica Pérez, profesora de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales, investigadora del CONICET también. Soy profesora en la materia Seminario de Investigación, los Servicios Públicos en Argentina Reciente, y en este momento estamos grabando este video con Candela para compartir con ustedes los resultados de una encuesta a usuarios del transporte público colectivo de pasajeros, sobre prácticas de cuidado en el momento del viaje, ¿no? Tanto antes, durante como después. Esta encuesta la hacemos con un conjunto de colegas, investigadores de otras universidades, que nos nucleamos en un proyecto financiado por agencia, que es un PIC, y a partir del cual, en este contexto en el cual el transporte público colectivo de pasajeros está haciendo su uso desalentado por medidas de distanciamiento físico implementadas por las autoridades, empezamos a pensar la necesidad de hacer un relevamiento sobre las percepciones y las prácticas de cuidado que están ocurriendo en las situaciones de viaje, tendientes a identificar algunas problemáticas relacionadas con la posibilidad de estigmatización del transporte público como espacio, digamos, de sustrato de movilidad de un gran conjunto de la población de nuestro país. Bueno, mi nombre es Candela Hernández, soy docente de la carrera de Sociología en el taller de investigaciones sobre cambio social. También soy becaria postdoctoral del CONICET. La encuesta la hemos titulado Encuesta de Movilidad Pública, Activa y Segura. Fue una encuesta realizada entre el 2 y el 9 de mayo, donde preguntábamos a quienes habían utilizado el transporte público por las 2 últimas semanas de sus viajes. La encuesta constó de 1.252 casos. Al momento en que dieron respuestas estaban viajando más o menos en transporte público 800.000 personas, hoy estamos en más de 1 millón, ¿no? Para entender que la encuesta es una foto de este periodo de tiempo, pero que al mismo tiempo esta situación es muy dinámica y cambiante. Un dato relevante también de nuestra encuesta es que la hicimos a través de las redes sociales y fue difundida también por medios de comunicación con un formulario online que permitía que cada uno complete, ¿no?, las distintas preguntas que les acercábamos. Y también otro dato relevante es que, bueno, parte de esta modalidad de difusión de la encuesta generó también que una gran proporción de encuestados tengan un alto nivel educativo, ¿no? Para tener en cuenta sobre qué universo de encuestados estamos hablando y cuáles son algunas de sus características. Como datos más relevantes, encontramos que hay una proporción significativa de encuestados que no viajó durante estas 2 semanas y que al mismo tiempo quienes sí lo hicieron, otra porción no utilizó el transporte público, ¿no? Y las 2 formas de movilidad que tuvieron este grupo de encuestados fue en auto particular, pero también en una porción no despreciable, estamos hablando de un 40 y un 40% entre auto y bicicleta y caminar como formas de movilidad de quienes circularon en estas 2 semanas de indagación que tuvimos. Por otro lado, tenemos un tercio de nuestros encuestados que sí utilizaron el transporte público. Los modos más utilizados fueron el colectivo, en una porción mayoritaria, un 60%, y después tenemos tren y subterráneos. Y por otro lado, algo interesante a destacar es una dimensión que pone en crisis un poco una frenoción que circula en relación al transporte, que está vinculada a los tiempos de viaje, ¿no? Hay una concepción en que, dado que el principal motivo de viaje en la región metropolitana de Buenos Aires es el trabajo, que la eficiencia, ¿no?, en el tiempo, la posibilidad de llegar más rápido, cualquiera sean nuestras condiciones de viaje, ¿no?, en condiciones de hacinamiento que teníamos previo a la pandemia, eran las condiciones, ¿no?, frente a la posibilidad de viajar en menos tiempo. Bueno, hoy eso es puesto en crisis, ¿no? Una proporción mayoritaria de encuestados está dispuesto a demorar más en viajar para poder viajar en condiciones de seguridad y de cuidado frente al riesgo de contagio del COVID. No, hacer hincapié en que esta encuesta no es una encuesta de movilidad, es decir, nosotros no estamos, una encuesta de movilidad típica, que son las encuestas que miden flujos, origen-destino, sino que es una encuesta sobre prácticas de cuidado, justamente por esto que decíamos al principio, que nos interesa captar en qué medida las medidas de distanciamiento implementadas en los transportes públicos para disminuir las probabilidades de contagio son percibidas por la población y son practicadas. Y un dato relevante es que lo que logramos identificar es que hay una alta internalización de las prácticas, ¿no?, de cuidado. La mayoría de los pasajeros encuestados refiere que
se mantienen las distancias sociales tanto en las paradas y estaciones como arriba de los transportes, es decir, se evita tocar objetos, ¿no? Justamente para evitar la probabilidad de contagio, pero así como aparece esta internalización ampliada, ¿no? De estas prácticas de cuidado personal y de los otros, aparece lo que decimos nosotros una ventana de oportunidad para seguir profundizando los cuidados, ¿no? Y en este sentido, tener en cuenta siempre que cuando nosotros nos movemos, cuando viajamos, no movemos solamente nuestro cuerpo, sino que viajamos con cosas, viajamos con objetos, ¿no? Y un objeto central en la posibilidad de moverse en nuestro sistema de transporte es la tarjeta SUBE. Bueno, lo que relevamos ahí es que es muy baja la práctica de limpiar la tarjeta SUBE, ya sea después de cargarla, antes de viajar o después de viajar. Esto es una recomendación que nosotros hacemos y que surge de la encuesta, porque el virus en el plástico dura varios días. Entonces limpiar la tarjeta SUBE es una práctica de cuidado importante. Lo mismo con las ropas, ¿no? Identificamos que cuando las personas llegan a su hogar o llegan a hogares para el cuidado de terceros, el hecho de limpiarse la ropa o cambiarse la ropa es una práctica bastante extendida. Ahora cuando hablamos de los espacios laborales, esto disminuye bastante. Esto es una alerta respecto a dos cuestiones: las condiciones que existen en los espacios laborales para los cuidados de las personas en este contexto de pandemia mundial, y por otro lado, el conocimiento que tenemos respecto a cómo nos podemos cuidar. Porque, por ejemplo, uno podría desinfectarse la ropa con alguna solución 70-30 de desinfección, 70 alcohol, 30 agua, tirárselo en la ropa, y eso es una medida de desinfección que funciona. Entonces, bueno, como les decíamos, esto es una encuesta y estos son los primeros datos que compartimos con ustedes. La encuesta nos arroja mucho más, vamos a ir compartiendo resultados a medida que vayamos avanzando en los procesamientos, pero nos interesaba compartir con ustedes esto de, bueno, los resultados acerca de prácticas de cuidado, compartir con ustedes estos vacíos o espacios a profundizar. Y por otro lado, un dato que también nos parece importante es respecto a cómo o qué medidas pensar para fortalecer la confianza en los transportes públicos, tiene que ver con que si bien registramos un alto miedo al contagio, es decir, los que tienen mucho y algo miedo suman el 76%, ¿no? Cambia aproximadamente. También registramos que hay casi un 40% que percibe que estas medidas le brindan cierta seguridad. Pero también otro porcentaje parecido a este, ¿no? Similar, pareciera que las medidas de distanciamiento no están afectando sus percepciones de seguridad. Son los típicos casos de Nini. Bueno, en este sentido, dos cosas: profundizar las investigaciones acerca de en qué medida se puede aumentar, ¿no? El grupo social que se siente confiado respecto a las medidas de distanciamiento, y por otro lado, también tener en cuenta en qué medida este alto temor, ¿no?, que nosotros registramos al uso del transporte público, a contagiarse en el uso del transporte público, no aparece también en otros espacios sociales que implican, ¿no?, relaciones o disminuir el distanciamiento con nosotros, ¿no? Todos los espacios donde compartimos el supermercado, el banco, espacios que per se nos ponen en contacto cercano con otras personas. Nosotros no sabemos cuál es el temor al contagio que las personas refieren respecto a su participación en esos espacios. Entonces no podríamos decir hoy que en el transporte público es más alto o más bajo que en otros. Sí, lo que podemos registrar es que persiste un temor, que hay un temor, y que esto nos pone en situación de pensar medidas que logren profundizar la confianza en el uso de los transportes. Y decimos esto ¿por qué? Porque creo, no sé si ya lo dijimos o no, pero hay una alta proporción de viajantes que no tienen la posibilidad de optar por soluciones alternativas y que dependen del transporte público para su movilidad cotidiana y su reproducción social, ¿no? Porque tengamos en cuenta que el transporte público es un modo que se usa principalmente, es decir, el motivo trabajo sigue siendo uno de los modos principales del uso del transporte. Entonces, en este sentido, bregar y construir y seguir poniendo granitos de arena para construir una movilidad pública, ¿no?, valorizar lo público y no, que no se siga degradando, una movilidad segura, ¿no?, que nos brinde condiciones para poder movilizarnos en las mejores condiciones en un contexto que nos pone muchos obstáculos, ¿no?, para poder hacerlo, y sustentable, ¿no?
Ande, ¿querés agregar algo más? Sí, algo en relación a esto último que decía Vero, que es interesante también como dato de la encuesta, una pregunta que hacíamos de perspectiva futuro, ¿no? En términos de preferencia. Si después de la pandemia, ¿cómo preferirías moverte? ¿Cuál sería tu elección de viaje, ¿no? Y ahí es interesante que un tercio de los encuestados mantiene su preferencia por el transporte público, ¿no? Con lo cual es un porcentaje significativo para pensar que va a continuar usando transporte público y que prefiere continuar utilizando transporte público. Y por otro lado, un elemento emergente que nos resultaba sumamente sugerente en relación de pensar esta movilidad activa es justamente que el andar a pie y la bicicleta también aparece como una preferencia de la movilidad luego de la pandemia entre nuestros encuestados, ¿no? Y así como uno podría pensar, dado el incentivo, ¿no? Otras formas de movilidad, como el uso del automóvil que se está generando en este contexto, por ahí pensábamos que iba a ser un caso que, con gran cantidad de frecuencias y de elección, sin embargo no, ¿no? Emerge el transporte público y la movilidad activa entre las preferencias de nuestros encuestados. Bueno, eso es todo. Nos habían propuesto un video corto, así que creo que estamos en el tiempo que nos han pedido. Estos son, como les decíamos, los primeros resultados. A medida que sigamos procesando la encuesta y avancemos en otros relevamientos que tenemos previstos con otras metodologías, vamos a seguir compartiendo con ustedes los resultados. Gracias. Chao. Chao.